Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya estamos en directo, gracias a Dios. Hoy vamos a continuar con nuestro estudio de Eclesiastés, la sabiduría de Salomón. Gracias a Dios ya tenemos eh, pocos capítulos, o más bien pocos episodios restantes para terminar esta serie. Y hoy vamos a tener un tema muy interesante. Es importante que contemplemos el título: El reloj no se detiene, las consecuencias tampoco. Es muy importante que nosotros podamos analizar justamente a qué se refiere este tema, porque finalmente la idea de Salomón, como vamos a ver en el capítulo 11 y 12, la segunda parte del capítulo 11 y la primera parte del capítulo 12, que es el último en realidad, cómo después de todas estas reflexiones que hace Salomón está terminando con estos consejos acerca del tiempo, acerca de la juventud, pero pues también acerca de las consecuencias, que eso es pues quizá lo más importante, ¿verdad? Porque hay, hay muchas cosas que hacer con nuestro tiempo, hay algunas que se dejan de hacer, pero lo más importante, y como hemos visto desde el principio de esta serie, las consecuencias son algo de llamar la atención, como bien nos enseña Salomón. Entonces, pues hoy vamos a estar viendo, repito, la segunda parte del capítulo 11 de Eclesiastés y la primera parte del capítulo 12, que pues prácticamente están ligados. Acuérdense que la Biblia en su original pues no traía ni capítulos ni versículos, ni estaba en un compendio como conocemos ahora los 66 libros. Y bueno, los versículos, los capítulos se pusieron siglos después, pues para mayor practicidad en el uso. Pero esto no implica que de un capítulo a otro pues cambie como la idea. De hecho hay muchos ejemplos y este es uno muy claro, porque vamos a estar leyendo a partir de Eclesiastés 11:9 y vamos a terminar en Eclesiastés 12. Acá déjenme ver. Eclesiastés 12:8. Ahí es donde nosotros vamos a terminar. Y bueno, pues trata de lo mismo. O sea, un tratamiento de este tema, de los consejos a la juventud, los consejos del aprovechamiento del tiempo, pero también del cuidado sobre las consecuencias, que están divididos en estos dos capítulos. Entonces, no siempre debemos de terminar nuestras lecturas de que, bueno, aquí ya se acabó el capítulo y el que sigue ya es otra idea. No siempre es así, a veces sí, pero como casos como el de hoy, pues no siempre es así. Así que, pues vamos a orar para empezar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar un lunes más delante de tu presencia, primeramente, Señor, conectados también en línea. Gracias, Señor, por la posibilidad del uso de las redes sociales, de las transmisiones, de las grabaciones, de las emisiones, tanto en directo como en diferido, Señor. Que Dios, pues todo has mostrado en tu palabra, que le has dado al hombre la sabiduría, y cuando esa sabiduría desciende de lo alto, toda esta tecnología, Señor, pues se utiliza para tu gloria, para hacer bien las cosas. Así como hay corrupción y hay perversión, Señor, y hay deterioro, también hay vida, también hay evangelio, Señor, también está la predicación de tu palabra y la expansión de tu reino. Y te damos tantas gracias porque tú cada lunes nos permites eh, seguir adelante con nuestro estudio, con todo lo que tienes que decirnos. Padre, independientemente de cualquier otra cosa, que sea tu Espíritu Santo el que guíe este estudio, Señor, cada palabra que provenga de ti, Dios, que la enseñanza se anide en lo profundo de nuestro espíritu, para que lleve mucho fruto, Señor. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues ya vamos a iniciar. Nada más déjenme aquí colocar, como siempre, el bosquejo de manera adecuada. Ahora sí, ya para ver absolutamente todo. Si todo se ve bien, si todo se escucha bien, ya sabes, ayúdame con un dedito arriba para saber que todo está en orden en esta transmisión.
y poder continuar adelante. Si hay algún problema, pues bueno, también te pido ahí que escribas para saber si lo podemos resolver o nos cambiamos de red, de internet, etcétera. Bueno, dice Eclesiastés 11 en el versículo 9, dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Capítulo 12, versículo 1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia, cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido, se oscurecerán los que miran por las ventanas. Y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela, cuando se levantará a la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas. Cuando también temerán lo que es alto y habrá terrores en el camino, y florecerá el almendro y la langosta será una carga, y se perderá el apetito, porque el hombre va a su morada eterna, y los endechadores andarán alrededor por las calles. Antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Bueno, si bien es cierto, el capítulo 11 y 12 nos muestra todo acerca de los consejos para la juventud, esto no quiere decir que para los que ya no somos tan jóvenes o los que definitivamente no son jóvenes, no aplique pues las enseñanzas que están aquí, porque a final de cuentas como dice Dios, sus misericordias son nuevas cada mañana y cada mañana se renueva obviamente nuestra vida espiritual en Cristo. Y cada vez que se renueva, pues anhelos, proyectos, sueños que tenemos que vienen de parte de Dios del día o de los días o semanas o años anteriores, pues continúan cada vez que nosotros por el amor y la misericordia de Dios volvemos a despertar. Y sin embargo, pues todos estos consejos son aplicables a cualquier edad, no solamente a los jóvenes. Evidentemente habla muy en específico de la fortaleza, del carácter de un joven y cómo todo tiende al deterioro, porque es algo natural, de acuerdo a la segunda ley de la entropía, pero pues finalmente también los que ya no son tan jóvenes o ya no somos tan jóvenes y los que definitivamente no son jóvenes siguen en ese mismo proceso. ¿Y cómo no atender la palabra del Señor si quizá a lo mejor alguien llegó a los pies de Cristo a los 40, a los 50, a los 60, a los 70? Es completamente válido porque aquí de todas formas nos enseña algo que es súper importante y que es que no nos olvidemos de Dios. No tiene riesgo de olvidar a Dios solo la juventud, sino también los adultos y los adultos mayores. No tiende a, no hay un riesgo más alto en ninguna edad que otra. Si bien es cierto, pudiéramos pensar que en la juventud, pues los pensamientos son más dispersos, no son tan concretos como pueden ser con los adultos o los adultos mayores. También es verdad que los jóvenes tienen la fortaleza y la capacidad y obviamente el entusiasmo y las ganas de sí permanecer en esos pensamientos que los acercan cada vez más a Dios, pero no en un 100%. Lo mismo pasa con los adultos y con los adultos mayores. Es menester de cada persona, independientemente de su edad, pues estar viviendo una vida espiritual adecuada, una vida espiritual correcta, que se acerque en todo momento al Señor, a pesar de nuestras fallas, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra carne que insiste siempre en olvidarse del Señor, en ponerlo a un lado para darle rienda suelta a nuestro pecado, para darle rienda suelta a nuestros apetitos, a nuestros antojos, a nuestros deseos, a nuestros malos deseos, etcétera, etcétera. Eso sucede pues a cualquier edad y nosotros bien haríamos en poner atención de los consejos que tiene
Eclesiastés 11 en la segunda parte y la primera parte de Eclesiastés 12, porque, repito, finalmente, todos los días y en todo momento, a cualquier hora, nosotros debemos de entender que el tiempo se agota, que el tiempo se agota y que todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Obviamente, cuando uno es más joven, por supuesto, y como te decía hace un momento, los pensamientos son más dispersos, quizá en lo que menos ponemos atención es en el tiempo. Pero creo que todos nosotros hemos conocido a alguien que su tiempo ha sido muy breve en esta vida y que posiblemente si los pensamientos de aquel joven o de aquella señorita hubieran sido más enfocados a Dios, no hubiera habido en realidad problema de ser cristianos, de ser salvos, puesto que como dijo el apóstol Pablo, para nosotros el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Pero a veces se nos olvida que no tenemos el día de mañana comprado, no tenemos la siguiente hora comprada. Y aunque no es el tema, pues evidentemente vale la pena mencionar que tenemos todavía muchas cosas que hacer, tanto en nuestra vida espiritual y en nuestra relación vertical con el Señor, como en la relación horizontal que tenemos con nuestro prójimo, con nuestra familia, con aquellos que fueron amigos o que fueron o son conocidos, con aquellos a los que les hicimos daño o nos han hecho daño, con aquellos a los que les guardas rencor sin razón y sin que a ti te competa, o con aquellos a los que tú mismo les guardas rencor o tienes algo en su contra. Eso de verdad hace que nuestros pensamientos sean completamente dispersos y no nos damos cuenta que el tiempo está pasando y al pasar el tiempo de esa forma no estamos atendiendo al mandamiento de Jesucristo que dijo en lo que sea, como sea posible tratar de estar bien con todo el mundo. Y eso es algo que a nosotros nos llena eh, pues de paz, nos hace entender que nuestros pensamientos, lejos de estar en problemas que estamos esperando quizá que el mismo tiempo resuelva o el olvido sepulte, pues a final de cuentas pues, se van a convertir en un lastre y en una carga y algo que no es agradable delante de Dios. Pero cuando nosotros entregamos absolutamente todo eso y valoramos cada segundo de nuestra vida, estamos viviendo más conforme a la voluntad del Padre. Y bueno, el primer versículo. Eclesiastés 11:9 dice, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios te juzgará. La primera parte pues obviamente está hablando que Dios no nos prohíbe el gozo. Es decir, aquí casi me atrevería a decir que nos lo ordena. Repito, cuando estoy hablando de juventud, sí es importante que si hay algún joven escuchando, discipulándose con este estudio de Eclesiastés, pues bueno, lo tomes en cuenta porque sí se refiere a ti, pero vuelvo a lo mismo, a un adulto y a un adulto mayor, esto no le viene mal. Esto también es para todo el cuerpo, para toda la iglesia, punto y se acabó. Dios no nos prohíbe, obviamente, el gozo. Dios no es un Dios como algunas religiones consideran, ¿verdad? Que es un Dios que entre más serios seamos, entre más eh, ortodoxos, entre más religiosos, entre más, pues sí, solemnes y prácticamente sin mostrar esta parte del fruto del Espíritu Santo, creen que son más espirituales. Y la realidad es que no, aquí el Señor nos dice, acuérdate de tu creador. Estoy leyendo otro versículo. Alégrate, joven, en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Es decir, el Señor nos está aconsejando que disfrutemos, que seamos felices, que la juventud evidentemente es un don, que la vida misma y la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de estar gozosos, de divertirnos, de buscar la felicidad, de ser hijos del Señor, como te decía hace un momento, a cuentas con todo el mundo, echando afuera de nuestra vida todo lo que pueda parecer un estorbo o basura, pues eso no es un pecado. El pecado sería no llenarnos de gozo, prohibir al Espíritu Santo prácticamente que el gozo se anide en nosotros, estar guardando rencor, estar amargados, estar todo el tiempo serios.
eso la realidad es que no está reflejando el carácter ni de Cristo y evidentemente menos de Dios, y estamos prácticamente desobedeciendo este primer versículo, porque repito, Dios no prohíbe el gozo, prácticamente lo ordena. Dice aquí, alégrate joven en tu juventud. No es una sugerencia, es una orden. Tenemos todos que alegrarnos en la vida que tenemos. El disfrute, por supuesto, tiene que ser siempre con la conciencia de que Dios está con nosotros y es el que guía nuestra vida. Porque esto también puede prestarse a una mala interpretación. O sea, el disfrutar y el tener gozos y la conciencia de que Dios es nuestro Señor, pues evidentemente se convierte en libertinaje. Nosotros no podemos pensar, es que en el estudio yo aprendí con Bruno que tengo que gozarme, tengo que divertirme, tengo que aprovechar mi juventud y todos los días, muchos o pocos que me queden de vida. Así que vamos a la fiesta, vamos al alcohol, vamos a las drogas, vamos al adulterio, vamos a estar con muchas mujeres, con muchos hombres, riamos, bebamos, comamos hasta hartarnos, embriaguémonos. Y como decía la mujer ramera de Proverbios 6, me parece que ese es Proverbios 6, diligentemente buscando el placer y buscando el gozo, eso simple y sencillamente es el libertinaje. Y bueno, pues obviamente aquí entra lo clásico, ¿verdad? Ay, que los cristianos son bien aburridos, no beben, no van a antros, este, no tienen muchas parejas, no experimentan, no prueban drogas, etcétera, etcétera. Uy, qué aburridos. No, la realidad es que nosotros no necesitamos más que un precursor de nuestro gozo, y en realidad no es alguien ni es algo material, es el poder del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu Santo que nos ha llenado de amor, de gozo, de paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, y todo esto, fe, por supuesto, nos produce a nosotros felicidad y nos produce a nosotros gozo. Lamentablemente, pues sí, la mayoría del mundo, la mayor parte de las personas trata de buscar la felicidad que no tienen su propia persona, ni tienen una vida espiritual, ni encuentra en las amistades o ni encuentra en su propia familia, que tiene que allegarse de elementos externos que sí o sí dañan tanto físicamente como mentalmente y por supuesto espiritualmente. Y con esto pues todas las áreas de nuestra vida se ven completamente afectados. Eso ya no es libertad, eso se convierte en libertinaje. Y nos enseña, por supuesto, aquí la palabra de Dios. Dice, alégrate joven tu juventud, tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, es decir, sigamos los anhelos de nuestro corazón, dice, y en la vista de tus ojos, lo que veamos, lo que nos agrade, si queremos ver un paisaje, si queremos ver una película, evidentemente, pues que contenga parámetros que sean completamente bíblicos y no pecaminosos, si queremos nosotros disfrutar y tenemos la posibilidad de viajar, de ver paisajes, de comprar cosas que nos gusten, que nos sean atractivos a la vista, como ropa, a lo mejor un auto. Bueno, hay tantas cosas. Dice la palabra de Dios que nosotros optemos por hacerlo, que ese placer de nuestro corazón y de nuestros ojos puede llegar a nuestra vida. Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero dice el Señor, pero sabe, o sea, entiende que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Es decir, gozo sí, pero bajo la luz del juicio divino, bajo la luz del juicio del Señor. Es decir, sí tenemos que estar gozosos, sí tenemos que alegrarnos en nuestra juventud, en nuestra madurez, siendo adultos, adultos mayores, siempre tenemos que permitir al Espíritu Santo que la parte del fruto del gozo sea visible, ¿verdad? Además, como dice también el libro de Proverbios, o sea, una sonrisa hermosea el rostro, el buen humor, y cuando estamos también todos así, bueno, habemos unos que tenemos cara de champiñón, pero pues tratamos también ahí como de no mostrar un rostro tan rudo, ¿verdad? Pero bueno, así habemos mucha gente, ya cuando nos conocen, pues es completamente diferente. Pero sabe, dice el Señor, que sobre todas estas cosas yo te estoy viendo. O sea, quiero que entiendas que va a haber un juicio de la forma en la que tú experimentas el gozo, en la que tú experimentas en tu adolescencia, en lo que le das o te allegas de los anhelos de tu corazón, o lo que tu vista
considera como atractivo y lo llegas a tu vida, de que tenemos que saber que el Señor pues tiene un juicio para saber si lo que estamos haciendo es correcto o es incorrecto. Si estamos disfrutando del gozo en libertad o del gozo en libertinaje. Así que esto pues obviamente eh, no nos ata, porque recordemos siempre que todas las palabras del Señor no son prohibiciones, más bien, o sea, prohibiciones que nos hagan sentir mal, sino este tipo de prohibiciones, esto que a lo que nosotros no podemos acceder no es porque Dios nos quiera hacer daño, sino todo lo contrario, siempre llegará a ser algo que a nosotros nos beneficie. Y eso también es súper padre porque, pues sí, en el pensamiento que teníamos antes o el pensamiento que tiene el mundo, justamente dice, ay, es que los cristianos no beben, no toman, no fuman, no están con muchas mujeres, no están con muchos hombres, no mienten, etcétera, etcétera. O sea, todo les prohíben. Pues sí, que bueno, la realidad es que a mí me hace sentir muy bien que el Señor sea claro que tengo prohibido porque no es para dañarme, sino para mantenerme íntegro, para mantenerme en santidad y eso por supuesto trae bendición. Nunca va a haber nadie que a mí me convenza de que hacer lo contrario a lo que dice la palabra de Dios es mejor que obedecerla. Y como alguna vez lo escuchamos también en nuestro pastor y lo hemos meditado muchas veces, yo te lo comparto. O sea, si por cualquier razón, y como dice la abogacía, suponiendo sin conceder que toda la palabra de Dios, que todo este libro no fuera la palabra de Dios, que Dios no existiera, que etcétera, etcétera. Vamos a suponer que por arte de magia, pum, todas las religiones desaparecen y que este libro en realidad no es la palabra de Dios, sino es un libro o un compendio de libros que sí, evidentemente escribió el hombre. Aún así, no hay poder humano que a mí me convenza que lo que dice la palabra de Dios es peor que lo que se vive en el mundo. Todo lo contrario. No habría manera de que yo buscara despegarme de la palabra de Dios o de la Biblia, pues, porque cada cosa que viene aquí, que aparentemente es una prohibición, en realidad es un freno para que yo pueda seguir viviendo bien la vida. No hay un consejo en la palabra de Dios que a ti te destruya. No hay un mandamiento en la palabra de Dios que a ti te limite y que te limite para hacerte daño, sino para bendecirte. Es decir, si tuviéramos un solo manual que tuviéramos que seguir toda la humanidad para que todos viviéramos como es debido, la Biblia tiene absolutamente todas las respuestas. A mí nadie en su sano juicio y con argumentos sólidos, conscientes, razonados, pensantes, me harían claudicar de seguir obedeciendo la palabra de Dios. Nadie podría convencerme que lo que practican, que está fuera de la palabra de Dios, es mejor que lo que está en este libro, en la Biblia. Entonces, dice la segunda parte del versículo 9, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. El juicio no aparece, repito, como una amenaza, sino como un marco de comprender, de saber diferenciar entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Vivir sabiendo que daremos cuenta a Dios de cada uno de nuestros actos, pues obviamente, como hemos visto en otros episodios, trae a nosotros una conciencia de determinar las cosas. Y es evidente, el mismo Jesús lo dijo, el espíritu está dispuesto, por supuesto, a guardarse en santidad, a que nosotros continuemos, pero nuestra carne es completamente débil y es más débil si no estamos bien pegados al Señor. O sea, y que esto no sea razón para que nosotros tengamos autorización para convertir la libertad en libertinaje. No es una justificación ni es una excusa que nuestra carne sea débil. El mismo Pablo, y sin romantizar el pasaje, dice que todas las cosas que él no quiere hacer, eso termina haciendo. ¿En qué momento será librado de ese cuerpo de muerte, ese cuerpo de pecado? Lo mismo pasa con nosotros. Y el apóstol Pablo no estaba dando lugar a un libertinaje, sino estaba dando testimonio sometido al Espíritu Santo de que todo aquello que no quiere hacer en el Espíritu, la carne termina muchas veces ganando. Y nadie puede decir, porque si hay un pensamiento como este en tu corazón, prácticamente yo podría decir que no eres hijo de Dios. Pero si tú empiezas a pensar, si el apóstol Pablo pecaba, ¿por qué yo no?
yo te puedo asegurar que eres heredero del infierno, así como decía Spurgeon. Si no hay un arrepentimiento amargo cada vez que nosotros pecamos y que estamos conscientes de la tragedia que estamos haciendo, así lo dijo Spurgeon, ¿no? Y Spurgeon evidentemente no es Dios, pero tiene toda la evidencia de entender de que si no hay un arrepentimiento genuino, entonces no hay un don de Dios. Si no hay un don de Dios, lo que tenemos es remordimiento. El remordimiento no produce santidad, solamente remordimiento, es completamente carnal. Si Dios no otorga el don del arrepentimiento, entonces no somos sus hijos. Porque Juan 1:12 dice que Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad a través del don del arrepentimiento que Él nos otorga. Si no hay arrepentimiento en nuestra vida, te puedo decir desde ahorita, no eres hijo de Dios. La verdadera libertad no es ausencia de los límites que Dios nos ha puesto, sino para vivir dentro de esos límites, ya sea que seas joven, adulto o adulto mayor. Si vivimos pensando en las consecuencias del futuro, el reloj seguirá caminando y las consecuencias evidentemente llegarán en su momento. ¿De qué lado queremos tener consecuencias? ¿Las que nos condenan o las que nos llevan a glorificar al nombre de nuestro Dios? Dice el versículo 10, Eclesiastés 10, quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y no me digan que los adultos y los adultos mayores no tienen vanidad, no son enojones y tienden también a hacer el mal. Pues por supuesto que sí, y por eso evidentemente en el inicio decía que esto es una enseñanza para todos. El enojo aquí pues se apunta evidentemente a la amargura interna, no solo a la ira visible, que no es el tema, pero debemos de comprender que en realidad la ira no es un pecado per se, eh, sino obviamente cómo dejamos influir nuestro enojo en nuestro comportamiento y si corrompe nuestra vida espiritual, si corrompe los mandamientos del Señor, entonces eso sí se convierte en pecado. Pero el enojo apunta aquí, por supuesto, a una amargura interna que puede tener el joven, adulto o adulto mayor. El mal de nuestra carne obviamente intenta revivir, ¿verdad? O sacar a flote todos nuestros hábitos, pensamientos destructivos, nuestros excesos, un pecado persistente que, o sea, esto es súper común. Ese mal de la carne, esta amargura interna, esto que nosotros queremos sacar con enojo, porque si alguien se te cerró, porque si alguien te trató mal, porque, etcétera, etcétera, es un pecado que es completamente persistente y que la carne está pues presta, ¿verdad? Para emerger, para salir adelante y ahí es donde se nota que no solo la juventud vuelve a lo mismo, sino todos demostramos que no hay un dominio espiritual, sino que termina en un vacío espiritual, porque cuando no ponemos en práctica el dominio propio que ya tenemos y que no debemos de solicitar, no porque esté prohibido, escúchame, sino porque no es necesario, ya que la palabra de Dios nos dice que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no que nos dará, no que solicitemos y nos dará, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de que podemos, también del poder con autoridad del Señor, de amor, que es la esencia de nuestro Dios, y del dominio propio, que eso significa que debemos nosotros dominarnos. Y como dice también Proverbios, vale más un hombre que tiene dominio de su espíritu, dominio de sus pasiones, que aquel que se siente valiente y conquista ciudades. No, es más un hombre que domina su propio espíritu, su propia carne, que aquel que conquista ciudades. Entonces, nosotros nos damos cuenta de que aludir a estos hábitos que quieren caer en el exceso, que en la práctica de un pecado, pues obviamente nos está hablando de una falta de dominio propio. Entonces dice aquí el versículo, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne del mal. Es una orden, debemos nosotros quitarnos, no se va a quitar el mal. El mal no se quita, el que se quita del mal es uno. Dice, quita pues de tu corazón el enojo y aparta tu carne, y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Y más adelante, pues bueno, dice ya el versículo 2 y miren que pareciera que cambiaría de idea, pero lo que les decía en un inicio, en realidad no cambia de idea, sino que sigue hablando a los jóvenes, que
evidentemente es para todos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. No dice conoce ni busca, dice acuérdate, vive consciente de él. Acuérdate es traer a la mente. Cuando te dicen, em, ¿te acuerdas hace 5 años, ayer que fue por ejemplo el Super Bowl, en dónde vimos el Super Bowl? Y tú pues evidentemente haces un proceso mental de traer eso a tu presente. Hace un año lo vi en tal lugar, hace dos, hace tres, hace cinco jugó equipo tal, equipo ganó tal, donde lo vi, ya me acordé, lo vi en la casa de este amigo, la pasábamos bien, etcétera. Tú trajiste al presente aquello que tú ya tenías almacenado. Lo mismo es esta palabra, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. No dice, repito, que tienes que conocerlo, porque en su momento evidentemente lo tuviste que conocer, ni lo tienes que buscar, porque dice la palabra de Dios que nosotros no somos capaces de buscar a Dios, que Él es el que nos busca a nosotros. La fe no es para después, la fe es instantánea, es para hoy. La fe se pone en práctica de inmediato cuando nosotros decimos, acuérdate de tu Creador. Si yo me acuerdo de mi Creador, en el instante en que voy a hacer algo, tomar una decisión, hablar con una mujer, hablar con algún hombre, hacer un negocio, comprar algo, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me acuerdo de inmediato del Señor y de que soy hijo de Dios y de todo lo que en mi espíritu tengo anidado de su propia palabra, inmediatamente nosotros podemos estar seguros de que ya hay ahí un freno para evitar el pecado, una prohibición que nos traerá beneficio porque nos aleja de la condenación y por supuesto una acción que sí va a estar guiada de parte de Dios. Entonces esto es más maravilloso. Si nosotros postergamos el acordarnos de Dios, pues como dice aquí la palabra, acuérdate ahorita, porque ya llegará un momento en que te acostumbres tanto y te llenes de resabios que no vas a tomar a Dios en cuenta absolutamente para nada. O sea, verdaderamente para nada. Y si a Dios no lo tomamos en cuenta desde lo más simple de Dios, ¿dónde dejé las llaves? Hasta, Señor, recuérdame tu palabra, este pasaje para dar una consejería a un amigo, a un hermano, a una familia que está pasando por dificultad. Si no tenemos la costumbre de lo más básico, a lo más profundo, acordarnos de nuestro Creador, ¿qué nos espera? Pues actuar como el mundo lo hace, sin Dios. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, porque sí. Esos días malos, en un muy alto porcentaje, se pudieron evitar si nos hubiéramos acordado de Dios. No, pero nos acordamos cuando la consecuencia de esos días malos llega a nuestra vida y entonces, sí, Dios, soy yo otra vez. ¡Pum! ¿Verdad? Acuérdate de tu creencia. Es más, quisiera leerlo en la Biblia del lenguaje actual, porque esto lo va a dejar, estoy seguro que más claro de lo que puedo ser en este momento. Miren, dice así, Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu creador ahora que eres joven, acuérdate de tu creador antes que vengan los días malos. Llegará el día en que digas, no da gusto vivir tantos años, pues porque te está yendo mal, porque no te acordaste de tu creador y ahora ya llegaron los días malos. Esos días malos, muchos de ellos evidentemente son porque no tuvimos el recordatorio de que somos hijos de Dios o el recordatorio de que Cristo es nuestro Señor. Y que digas, ¿verdad? Lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. La vejez no es el mejor momento para comenzar con Dios, pero es un momento para comenzar con Dios. Si creemos que solo los jóvenes tienen la bendición de tener en el futuro al Señor, también los adultos y sobre todo los adultos mayores, en el tiempo que el Señor les permita seguir viviendo, deben de pensar en que sí, quizá no son la cantidad de años, pero no es la cantidad de años, sino quién está en esos años.
Pudieras decir, sí, la vejez no es el mejor momento para comenzar, pero en todos momentos es bueno comenzar con el Señor. No hay manera, tú no puedes decir, es que ya soy viejo, ya. Vamos a suponer que tuvieras la certeza de que te queda 1 año, 2 años, 5 años. ¿Qué caso tiene conocer a Dios si me quedan 3 años? En cambio, al joven le quedan otros 70. ¿Qué caso tiene conocer a Dios si me queda 1 año? En cambio, al joven le quedan 55, 80 años. ¿Qué caso tiene conocer a Dios si me quedan 5 años? Tiene tanto caso conocer a Dios que así te quedara un día. Ese día será el mejor día de tu vida. Dice más adelante en el versículo, bueno, vamos a seguir leyendo hasta el 5, antes que se oscurezca el sol y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Cuando temblarán los guardas de la casa y se encorvarán los hombres fuertes y cesarán las muelas porque han disminuido y se oscurecerán los que miran por las ventanas y las puertas de afuera se cerrarán por lo bajo del ruido de la muela cuando se levantará la voz del ave y todas las hijas del canto serán abatidas cuando también temerán de lo que es alto y habrá terrores en el camino y florecerá el almendro y la langosta será una carga y se perderá el apetito porque el hombre va a su morada eterna, es decir, va a morir y los endechadores andarán alrededor por las calles. Es un lenguaje, por supuesto, poético acerca del envejecimiento. Hay oscurecimiento de vista, temblor de manos, la pérdida de fuerza, el encorvamiento, pues la fragilidad, todo es más lento. Pues la vida va perdiendo el brillo y dice porque el versículo 5 porque el hombre va a su morada eterna, es decir, como es el título de este estudio, el tiempo no se detiene, así que la consecuencia tampoco. Pero la sabiduría sí puede obtenerse. Como te decía hace un instante, así te quedará un solo día de vida si nosotros lo vivimos para el Señor. Ese tiempo que no puede detenerse seguirá continuo, pero esa continuidad no tendrá una segunda parte, por decirlo de alguna manera, después de entrar a la morada eterna, que tenga que vincularse con la condenación, sino con la vida. Y eso es algo maravilloso que nos enseña Dios en estos pasajes. Todo puede llegar a un deterioro. Todos nos vamos a deteriorar hasta cierto punto. Algunos en mayor o menor medida, algunos con más o menos años, pero el consejo sigue siendo el mismo. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, los días que te quedan, si son 1, 5, 10 o 20 años, antes de que vengan los días malos, antes de que lleguen esos días poéticos en los que la vista se vuelve débil, en la que las fuerzas han perdido, en que nos tiemblan las manos, en que somos frágiles, en lo que somos más lentos, en lo que en este brillo que se va consumiendo poco a poco hasta llegar a cerrar los ojos en este lugar. Antes de eso, acordémonos en todo momento de nuestro Señor. Dice Eclesiastés 12:6, antes que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro y el cántaro se quiebre junto a la fuente y la rueda sea rota sobre el pozo. Cuando el cordón de plata o el cuenco de oro, el cántaro, la rueda, estaba hablando de cosas que eran completamente sólidas. Nosotros en su momento éramos o son y dejarán de ser tan sólidos como el oro, como la plata, ¿verdad? Como esas ruedas de pozo que son hechas de piedra, como esos cántaros recién hechos y recién curtidos, tan resistentes a los litros y litros de agua, que es casi incomprensible cómo no se rompen, ¿verdad? Son imágenes de algo muy valioso, de algo que representa fuerza, que representa vitalidad, pero que en su momento se volverá quebradizo. No es porque la plata se vuelva frágil ni el oro, pero sí llegan a perder ese brillo, sí llegan a envejecer si no se les da ese mantenimiento y en algún momento nosotros estaremos igual. La vida, pues, evidentemente es de lo más delicado, puede perderse en cualquier momento por cualquier error o por cualquier actividad. No es algo que sea indestructible, pero Dios nos mantiene en el hueco de la palma de su mano para mantenernos siempre en forma hasta donde sea posible, desde luego. No somos eternos,
Y Dios es el que administra evidentemente en nosotros los latidos de nuestro corazón. Dios es el que administra en nosotros cada vez que parpadeamos o respiramos. Y no somos eternos, pero aquí, cuando nosotros estemos en la presencia del Señor, ahí sí, todo deterioro cesará, seremos, como dice la palabra de Dios, revestidos de vestiduras blancas, volveremos a brillar como el oro, como la plata, gracias a nuestro Señor. Dice el versículo 7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio y lo entendemos, como Dios nos creó del polvo de la tierra, pues algún día llegaremos y volveremos ahí, si es que no viene Jesucristo antes por esta generación y seamos arrebatados. Y dice, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Nosotros somos evidentemente los que regresamos a nuestro Creador. Y bueno, como conclusión, pues todo sin Dios la realidad es que es vanidad, como dice el versículo 8. No es pesimismo, es una realidad y hay una realidad espiritual. La vida es para disfrutarla, la vida como lo hemos aprendido en otros episodios, ¿verdad? Dios también nos da la capacidad de gozar de todo lo que tenemos, es un placer, la juventud es un éxito, pero aún la madurez, el periodo adulto, de adulto mayor, aún, repito, aunque supiéramos cuánto tiempo nos queda de vida y así fuera un solo día, un año, 10, 20, 30 o 50, lo mejor es poder hacerlo con Dios, porque sin Dios verdaderamente, aun cuando tuviéramos 80 años por delante, sería vanidad, sería hebel, sería vacío. No es algo pesimista, es una realidad, no solamente física, sino también espiritual. Es aquí donde nosotros debemos preguntarnos verdaderamente, ¿mi vida tendrá una continuidad en la vida eterna o en la condenación eterna? La realidad es que el tiempo aquí es relativo. El sentido verdadero de lo que está hablando aquí Salomón es algo temporal. No es algo temporal, quiero decir, sino es algo completamente eterno. Es en donde nosotros debemos de poner nuestra mirada. Repito, vivir la vida, disfrutarla con gozo, pero nunca olvidarnos que pues, nuestra vida le pertenece a Dios y que es Dios a quien le dimos al aceptar la oferta que Él nos hizo, pues la posibilidad de dirigir nuestra vida y nosotros de quitar nuestras manos, desprendernos de nosotros mismos para que sea Él nuestra guía, que nosotros menguemos para que Él crezca, que nosotros nos vaciemos de nosotros mismos y seamos llenos de su espíritu y de su consejo. Entonces, disfrutar la vida, repito, sí es gozarla, pero traer siempre a nuestra mente qué es lo que el Creador tiene para nosotros, porque dice el versículo eh, 9 del capítulo 11, pero sabe que sobre todas estas cosas Dios nos juzgará. No cambiemos la libertad por libertinaje, sino evidentemente vivir la vida como, ahora sí que como decimos, como Dios manda. Y bueno, este sería el tema de hoy. Hoy fue un poco más breve, pero creo que nos deja una muy grande enseñanza, así que pues vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús porque tú nos permites, Señor, darnos cuenta que si estos consejos que son para jóvenes y que Salomón escribió específicamente para ellos, nos podemos, los podemos adoptar para la edad que tengamos. No importa, Señor, si somos jóvenes, adultos, adultos mayores. No importa, Señor, cuánto tú hayas considerado que debamos de vivir, si nos ha de faltar un día, una semana, 10, 20, 40, 50 años, Señor, vivirlos sin ti es algo completamente vacío. Tú nos has dado la orden, Señor, nos has dado el mandato de vivir con gozo, de vivir alegres. Evidentemente la vida está llena de aflicciones, llena de adversidad, pero también nos has mostrado tú, Señor, que a través de la fuerza de tu Espíritu Santo podemos estar gozosos en todo y en todo momento, orando sin cesar, trayendo a nuestra mente que tú eres nuestro Dios, que tú eres nuestro Salvador, que nada está fuera de tu control, sino todo lo contrario. Señor, que tú actúas de una manera soberana sobre nuestra vida con el único fin de bendecirnos y que nosotros podamos glorificar tu nombre. Ayúdanos, Señor, a entender que no es la edad la que importa, sino la forma en la que vivimos en ti, que debemos de comprender, Señor, que no hay una prohibición para lastimarnos, sino una prohibición para bendecirnos, que tú nos has puesto límites donde, Señor, estás tú y que si nosotros rebasamos esos límites nos salimos de tu cobertura, como
Pensaríamos que no nos mojáramos dentro de una tormenta si estamos fuera de tu cubierta, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre, a entender que a pesar de la adversidad hay gozo, porque en tu espíritu, Señor, tú has puesto este maravilloso fruto que es el gozo, Señor, parte del fruto que es el gozo, y nosotros queremos experimentarlo y vivirlo. Sabemos que vamos a tener momentos de aflicción, pero tu palabra también nos dice que si alguno está triste, pues que cantemos alabanza, Señor, que nos llenemos de gozo, que hagamos oración. Y tú has prometido, Señor, cambiar nuestro lamento por gozo, nuestras lágrimas por risas, Señor. Y esta vida, pues, aunque no es fácil, porque el príncipe de este mundo está por todos lados y nos trae tentaciones, aflicciones. Nosotros distraídamente, pues caemos, a veces ni siquiera distraídos, sino conscientes de que te estamos desobedeciendo, Señor. Pecamos, Padre, pero tú eres misericordioso, Dios. Y aunque pueda haber ese momento de aflicción, de arrepentimiento amargo, el cual tú nos otorgas, Señor, como un don, como un regalo, debemos de comprender que ya no hay algo que nos acuse, que toda el acta de decretos que nos era contraria, tú la has clavado en la cruz del Calvario, exhibiendo a los principados, a las potestades, al reino de las tinieblas y triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Tú nos has hecho justos, Señor, tú nos has hecho limpios delante del Padre y nos has bendecido con el sello del Espíritu Santo, lo cual nos da la vida eterna. Gracias, Señor. Qué motivos tan grandes tenemos para vivir con gozo en todo momento, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias por este estudio. En el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, familia, nos vemos la siguiente semana. Posiblemente sea el último episodio de esta serie de Eclesiastés, pero pues hay que ver que nos guía el Señor para compartir con todos ustedes. Y bueno, no te olvides en compartir también este episodio aquí en el Facebook, en tu muro, y copiarlo y compartirlo con más personas por el WhatsApp, en el canal de YouTube, etcétera, etcétera. Que si ha sido de bendición para ti, pues que tú puedas extender esta bendición para todos los que te rodean. Paz y gracia de parte del Señor y nos vemos el próximo lunes si el Señor así lo permite. Bye, bye, bye. Que Dios les bendiga.